puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, Barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé y yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser. Acompáñeme por favor a la palabra. Vamos a estar en el libro de Efesios. Capítulo 6. Hablando acerca de la armadura de Dios, Pablo, al escribir el libro de Efesios, hace una comparación de un soldado romano con todo su equipamiento de guerra con un soldado de Cristo. Y la Biblia dice en el libro de Efesios que nosotros tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pablo hace un símil entre un soldado normal de su época. Recuerde que el imperio romano era muy poderoso. El imperio romano tenía bajo su poder 3 continentes, Europa, Asia y África. Tenía cualquier cantidad de naciones, de pueblos, y la forma de mantener subyugados a estas personas era a través de tener una maquinaria de guerra perfecta, que era su ejército. En la Biblia vamos a encontrar términos, por ejemplo, cuando usted lee que el centurión romano era un hombre que trabajaba como soldado para Roma, pero era un hombre que tenía un rango, una jerarquía, tenía una centuria, tenía 100 hombres a su cargo. También el término legión, cuando lo vemos con el endemoniado gadareno. Una legión era un grupo de soldados que estaban entre los 3,000 y los 5,000, unos de infantería a pie, otros a caballo. Así que Pablo y todos los que estaban en el contexto donde se escribió el Nuevo Testamento estaban muy familiarizados con el tema del soldado romano. Ellos veían a esta gente. Recuerde que cuando había algún brote de insurgencia o de rebelión contra Roma, como ocurrió precisamente después de la muerte del Señor Jesús, 60 años después, en Jerusalén hubo una gran revolución y Roma envió sus tropas para acabar, para borrar toda rebelión. ¿Cómo hacían esto? Por la fuerza. En ese momento donde ocurre esto, se crucificó tanta gente, 60 años después de la muerte y la resurrección de Cristo, que se acabaron las cruces en Jerusalén. Se acabaron las cruces, se acabaron los lugares donde colgar la gente, porque la cruz era para infundir temor, para que la gente que quisiera rebelarse lo pensara 2 veces. Así que Pablo estaba familiarizado con este tema de la guerra, de la milicia, pero Pablo no nos ve a nosotros como unas ovejas indefensas, sino que Pablo, la visión que tiene Pablo espiritual del hombre de Dios, es un guerrero. Así que Pablo comienza, inspirado por Dios, a escribirnos y a decir que tenemos que vestirnos de una armadura, porque dice el versículo 12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo le dice a la gente, usted tiene una batalla todos los días, pero la batalla suya no es contra el señor de la tienda, no es contra su jefe. La batalla tuya no es contra tu esposo o tu esposa, contra tus hijos, contra tu suegra. La batalla tuya no es contra seres humanos, no es contra carne y sangre, sino contra entidades espirituales de maldad. Entonces,
así como el soldado romano tenía un casco que protegía su cabeza de recibir una flecha, de recibir un espadazo o de recibir un golpe con un hacha o con un objeto contundente, así como él tenía una pechera, un yelmo que lo protegía sus órganos más vitales, el corazón, los intestinos, el estómago, los pulmones. Asimismo tenía un escudo para repeler de lejos cualquier flecha, cualquier lanza. Tenía una espada para pelear. Pablo hace un énfasis también en el calzado que utilizaban los soldados romanos. Y dice la palabra de Dios que nosotros tenemos una armadura. Versículo 13, repite de nuevo Pablo, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Por segunda vez, Pablo recomienda tomar la armadura de Dios y por segunda vez, Pablo dice estar firmes. La palabra firmes es estar inamovibles, nada te puede mover, ni circunstancias, ni personas, ni economía, nada puede moverte a ti del evangelio. Él no ve al cristiano como una oveja indefensa, él ve al cristiano como un soldado y lo hace y lo compara con un soldado superior al soldado que él conoció de las legiones romanas. Ahora, dice el versículo 15, calzado los pies del apresto del evangelio de la paz. Y Pablo recomienda que el cristiano, el soldado de Cristo, debe calzar sus pies con el apresto del evangelio de la paz. Y lo leímos ayer en otras versiones. En otras versiones dice con el conocimiento de la palabra que vas a llevar. El apresto es el conocimiento, es llevar la palabra, pero conocer primero la palabra. Y ayer comenzamos a hablar de la importancia de los pies. Los pies tienen dos funciones fundamentales y estoy haciendo un recuento. La primera es dar equilibrio. La segunda es darle movimiento al cuerpo. Sabe que cuando alguien tiene un pie enfermo, la movilidad de todo el cuerpo se afecta. No es lo mismo usted caminar 20 cuadras con sus pies sanos que caminar 20 cuadras con un pie enfermo o sin un pie. Entonces, los pies en la Biblia, lo primero que quiero dejarte claro es que los pies en la Biblia significan equilibrio. Les hablaba ayer de las geishas japonesas. A los japoneses les gusta mucho este tema de esas amantes, pero ellas no eran rameras ni prostitutas, sino que eran mujeres que se educaban en una cultura de satisfacer a los nobles digámoslo, de la realeza japonesa. Y estas mujeres, ellos las querían ver como unas muñecas, ¿no? Ellas sí se les enseñaba, digámoslo, el arte del amor sexual. Pero más que eso, estas mujeres sabían una cantidad de cosas y ellas tenían que lucir como una muñeca impecable para aquellos reyes. Las japonesas, las geishas, se les pintaban su cara con pintura que hacían de arroz blanca y se hacían unos grandes peinados hermosos. Pero algo que me llamaba mucho la atención de estas mujeres es que ellas desde niñas sus pies se metían en zapatos de madera que impedían que el pie creciera, porque para ellos, en su cultura, el pie pequeño es un símbolo de hermosura. De hecho, una mujer en nuestro país que calce 40, pues sufre también, no puede dormir parada. Sufre para conseguir zapatos. Nosotros los hombres consideramos un atributo bonito una mujer con un pie pequeño. Sin embargo, ellos lo llevaban a un punto de exageración. Entonces la geisha iba creciendo y su pie se deformaba dentro de ese zapato. El pie era bonito mientras no lo sacara del zapato. Pero este pie inutilizaba a esa persona porque era tan pequeño y tan reducido que ella no tenía equilibrio, se podía ir hacia adelante o hacia atrás. Recuerde que los japoneses también son especialistas en tener los árboles bonsái, ¿no? Árboles que tienen 100, 200, 300 años y caben en una matera. Ellos saben cómo hacerlo. Así que los pies, lo primero que te dije ayer es que los pies son un símbolo de equilibrio. La vida cristiana debe ser una vida de equilibrio. En la vida cristiana, cuando te vas a un extremo, vas a fracasar. Hablando de un equilibrio, lo dije ayer, es bueno ayunar, sí, pero tiene que tener un equilibrio. Yo no puedo estar ayunando todos los días. Es bueno ir a la iglesia, la Biblia dice no deje de congregarse, es bueno ir a la iglesia, pero debe haber un equilibrio, no puedo estar todos los días metido en la iglesia, porque ¿cómo atiendo la casa? ¿Cómo atiendo a mis hijos? ¿Cómo atiendo a mi esposa? ¿Cómo atiendo mi negocio? Tiene que haber un punto de equilibrio.
Ahora, en este país, un país que ha estado en guerra por más de 50 años, los grupos armados han sembrado unas minas que se llaman las minas antipersona o quiebrapatas. El propósito de esta mina no es matar a la persona. Estos artefactos fueron creados para amputar, para cortar, para destrozar los pies. ¿Por qué razón? Porque ellos saben que un soldado en condición de discapacidad le sale más costoso al Estado que un soldado muerto. Y esto es cruel, y esto es diabólico, esto es infernal. Así que en esas minas, mucha gente joven, soldados de nuestra patria, cayeron. Pero no solo soldados, cayeron campesinos, cayeron también niños que perdieron sus pies. Claro, obviamente es una situación bastante traumática para cualquier ser humano haber perdido un pie, haber sido amputado de uno o de ambos pies. La Biblia me habla que los pies son el equilibrio. Y si tú tienes pies hoy, puedes darle gracias al Señor. También los pies significan avance. Los pies son los que te llevan de un lugar a otro. Y el pie te puede llevar a un lugar bueno, te puede llevar a un lugar malo. Eso lo hablamos ayer. Ahora, los pies también sirven como un símbolo de derrota a mis enemigos. Son un sinónimo de victoria, los pies, en la Biblia. Ahora, Josué capítulo 10, versículo 24. Vamos a partir de allí. Josué capítulo 10, versículo 24. Hace unos días les hablé de Josué. El nombre Josué significa el Señor salva o el Señor es mi salvación. Y Josué, Yeshua o Jesús son el mismo nombre. Josué capítulo 10, versículo 24. Aquí sucede algo bien tremendo. Habían unos reyes que conspiraban contra Josué. Y estos reyes, ellos se agrupaban, iban y peleaban contra Josué y luego se escondían. Pero Josué, cansado de esto, comenzó a tener una batalla con ellos y comenzó a oscurecerse. Y en medio de la noche se le iban a escapar. Así que Josué hace una cosa que en la Biblia, para mí, uno de los más grandes milagros. Josué le ordena al sol que se detenga en Gabaón y le ordena a la luna que se detenga en Ajalón. Y ese día no avanzó. Yo no sé si se detuvo el sol, si se detuvo la luna, si se detuvo la tierra, no sé, pero el hecho es que ese día no oscureció. Eso está registrado en el versículo 12 del capítulo 10. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró. Ese Josué era bravo. Un milagro. Usted imagínese usted ordenarle al sol, ordenarle a la luna. Es una cosa loca, pero un hombre lleno de fe. Ahora, estos reyes se esconden en una cueva. Y Josué está cansado de estos reyes, está cansado. Y yo quiero utilizar esta historia para decirte una cosa. Mire, espiritualmente hay cosas que te atacan y que por tiempos tú te levantas y oras y eso se esconde y vuelve y reaparece. La mejor estrategia de guerra espiritual es persigue a tu enemigo y acábalo. A la serpiente hay que cortarle la cabeza. Cuando David pelea con Goliat, usted ve que David primero le da en la cabeza a Goliat con una piedra. Pero dice la Biblia que entonces David sale corriendo hasta donde está el cuerpo de Goliat y entonces desenfunda la espada de Goliat y con la espada le corta la cabeza a Goliat. No sé si usted ha visto las películas donde el villano, uno cree que ya murió y de pronto en medio del fuego sale. O de pronto de medio del hierro retorcido sale de nuevo el villano. Parece que esos villanos son difíciles de matar, difíciles como una cucaracha. Que usted la golpea y no muere. Asegúrese de que sus enemigos espirituales sean destruidos, hermano. Sean destruidos. Y Josué le cuentan que estos reyes se han metido en una cueva. Y mire lo que pasa a continuación. Entonces dice el versículo 22. Entonces dijo Josué, le han dicho que están en una cueva. Él dice que cierren la entrada de la cueva con una roca. Dice el versículo 16. Y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda.
Y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo: rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que la guarden. O sea, Josué no quería que estos reyes escaparan. Versículo 22. Entonces dijo Josué: abrid la entrada de la cueva, sacad de ella a estos 5 reyes. Y lo hicieron así. Y sacaron de la cueva aquellos 5 reyes: al rey de Jerusalén, al de Hebrón, al de Jarmut, al de Laquis y al de Eglón. Y cuando hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre sus cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: no temáis, ni os atemorecéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto Josué los hirió y los mató, y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Qué bravo era Josué. Los pies son un símbolo de victoria. Los pies son símbolo de victoria sobre tus enemigos. Ahora, el Señor dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 25, porque es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Dónde quiere Dios que estén tus enemigos? Debajo de tus pies. Hebreos capítulo 10, versículos 12 y 13. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde está Él? A la diestra de Dios. Y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Mis pies, recuerde que la Biblia me dice también que yo puedo pisar serpientes y escorpiones, hollar serpientes y escorpiones. Esto es tipología ¿qué? Diabólica. Te digo esto, los demonios deben estar debajo de tus pies. Los demonios deben estar sometidos a la autoridad de Cristo en tu vida, no tú rendido a ellos. Los pies son sinónimo de victoria. Cuando un rey vencía, se ponía la gente, se postraba la gente al nivel de los pies del rey. Tus enemigos espirituales, los demonios que atormentan tu familia, las huestes espirituales que habla Pablo, los gobernadores de las tinieblas deben estar debajo de tus pies, deben de estar en el lugar que les pertenece. El Señor le dijo a sus discípulos: yo les he dado potestad, poder de hollar, y la palabra hollar significa pisotear serpientes y escorpiones, y nada te dañará. Un cristiano que avanza es un cristiano que tiene poder y autoridad para poner a sus enemigos debajo de sus pies. Ahora, los pies en la Biblia significan equilibrio. Los pies también significan avanzada. Los pies significan también, son sinónimo de poder sobre las fuerzas enemigas, de victoria. Pero en esa avanzada, te voy a leer lo que dice Deuteronomio capítulo 11, versículo 24. Deuteronomio 11, 24 dice: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Mire lo que dice la Biblia: todo lugar que pisare, ¿qué? La planta de vuestro pie. Recuerda que esa misma promesa se la dio Dios a Josué. Josué capítulo 1, versículo 3 dice: yo os he entregado, como había dicho a Moisés, lo acabamos de leer en Deuteronomio, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Con Josué fue así. Dios le mostró a Josué la tierra prometida y le dijo: Josué, hasta donde pise la planta de tu pie, hasta ahí lo voy a entregar. ¿Qué significaba eso? Que si Josué en la tierra prometida caminaba 100 pasos, Dios le daría la victoria, la conquista de ese terreno.
Pero si Josué caminaba 1 kilómetro, Dios le daría la victoria sobre ese kilómetro que pisare la planta de sus pies. He visto muchos cristianos que saben este principio y cuando van a orar por algo, imponen la planta de sus pies. Ahora, esto es bíblico, pero yo no voy a ir a un ejemplo negativo. Alguien tiene ya un carro y yo no voy a ir a pisarle el carro a esa persona, o voy a ir a la casa de un vecino, un amigo, y me voy a quitar los zapatos y voy a decir, esta casa es mía, porque ya eso no es honesto. Pero los pies tienen un símbolo de conquista y de avance. Y Dios le está diciendo a Josué, camina que yo te voy a seguir. Y eso es lo que Dios te va a decir este año. Camina, avanza, sal de la barca, da los pasos de fe y yo estaré contigo. Yo estaré defendiéndote, yo estaré protegiéndote. ¿Sabe qué hizo Josué? Josué no solo venció Jericó, no solo venció al amorreo, no solo venció a la ciudad de Jai, sino que la Biblia dice que Josué, de la mano de Dios, derrotó a 31 reyes con todos sus ejércitos. 31. O sea, Josué avanzó, conquistó, avanzó y conquistó. Porque los pies son eso, avance. El cristiano pasivo no es un cristiano que avanza. Es tan malo orar sin actuar como actuar sin orar. Yo no actúo si primero no oro, pero yo no puedo quedarme este año orando. Este año es necesario que corras, que avances, que camines en pos de la bendición. ¿Sabe? Algo poderoso con los pies. Cuando esta gente iba a entrar a la tierra prometida, ellos tuvieron que cruzar el agua. Y aquí hay algo que Dios siempre es como cíclico. Recuerda que cuando el pueblo salió de Israel, ellos tuvieron que cruzar y pasar por en medio del Mar Rojo, ¿lo recuerda? Para entrar al desierto. Esa pasada por en medio de las aguas tiene un símbolo. Y ellos entran a la tierra del desierto 40 años, pero 40 años después van a salir del desierto y tienen que cruzar otra vez por el agua. Ya no es el Mar Rojo, sino que ahora es el río Jordán. Así como se abrió el Mar Rojo, ahora sí va a abrir el río Jordán, que tiene un símbolo también. Josué capítulo 3, versículo 15 y 16. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán. Sucedió el mismo milagro que con Moisés, pero ahora no cruzaban el mar, cruzaban el río. Recuerde que el agua simboliza la palabra. Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra. Esta gente cuando salió de Egipto, al atravesarse por el medio del agua, Dios quería limpiarlos para entrar a un nuevo proceso. Y con Josué sucedió lo mismo, él quería limpiar a esta gente para entrar a poseer y a conquistar. Antes de una gran batalla, si tú puedes hacer lo que hizo Josué, descontamínate, purifícate con la palabra. Ahora, los pies hacen abrir las aguas del Jordán, así como la vara de Moisés hizo abrir el Mar Rojo. Los pies significan avance. Apenas el río estaba normal. Y dice la Biblia que el río en la época en que ellos estaban cruzando, se desbordaba por todas sus orillas. Sin embargo, apenas ellos colocaron, los sacerdotes que venían llevando el arca, colocaron sus pies, mire que no colocaron sus manos. Josué no levantó una vara como lo hizo Moisés. No, Josué venía de otra generación. Y apenas los sacerdotes pusieron sus dedos en la orilla del río, inmediatamente el río en la parte de arriba donde corría, se detuvo en un montón, dice la Biblia. Ahora, los pies significan avance, pero así mismo como los pies te pueden llevar a un lugar de bendición, los pies también son un símbolo de llevarte a un lugar de maldición. Los pies pueden llevar a una persona por caminos de muerte. Proverbios capítulo 5, versículo 5.
Aquí me habla de la mujer extraña, la mujer que hace caer al varón. Y dice Proverbios 5:5. Dice, hablando de la impureza y de toda esa situación, dice, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. ¿Qué dice la Biblia? Sus pies conducen a la muerte y sus pasos conducen al Seol. El Seol es el infierno, los pies que llevan a hacer lo malo. Ahora, Proverbios 14:12. Dice la Biblia, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino ¿de qué? De muerte. Entonces los pies te pueden llevar por el camino de la vida o los pies te pueden llevar por el camino de la muerte. Los pies también en la Biblia son un símbolo o un sinónimo también de que se pueden contaminar. Escúcheme por favor lo que le voy a decir. En el tiempo antiguo, los pies se ensuciaban demasiado porque tenían mucho contacto con tierra. Recuerde que las carreteras, los caminos en la antigüedad, en el contexto donde fue escrita la Biblia por miles de años, no había pavimento. Los romanos inventaron carreteras adoquinadas, el primer pavimento, pero la gran mayoría de los caminos eran caminos destapados, que en invierno había demasiado barro, demasiado lodo, en verano había demasiado polvo, pero por esos caminos no solo transitaban personas, sino que también transitaban animales, y normalmente los animales hacían sus deposiciones en el camino. Así que los pies estaban llenos de polvo, de tierra, de barro, de heces, contaminados todo el tiempo. Yo no sé cómo hacía la gente en la antigüedad para cortarse las uñas, no lo sé. No me alcanzo a imaginar cómo serían los pies de estas personas con las uñas largas, llenas de tierra, llenas de mugre. No sé cómo, que alguien ojalá me enseñe cómo se cortaban antes las uñas las personas. Yo no sé cómo lo hacían. Ahora, imagínese una persona que todo el tiempo está caminando por caminos destapados, caminos de tierra, caminos lodosos, caminos sucios, ¿cómo mantenían sus pies? Por eso, cuando Moisés estaba con las ovejas y Moisés ve una zarza ardiendo, una zarza que se está quemando, pero no se consume, y Moisés se acerca a ver la zarza, Dios le habla en Éxodo capítulo 3 versículo 5 y le dice, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ahora, la primera revelación que Dios le da a Moisés es para acercarse a él, tiene que estar en santidad. Ahora, la santidad significa separación del pecado, de toda la maldad. Ahora, Moisés se va a acercar a ver qué está allí y Dios le habla y le dice, quita el calzado. Quitarse el calzado era despojarse de todo lo sucio, de todo lo que se pega en el camino. Nosotros como cristianos es muy normal y es muy común que cosas se nos vayan pegando en el camino, pero también tenemos que quitar ese calzado espiritual, tenemos que quitar esa contaminación para podernos acercar a Dios. Quita el calzado de tus pies. La primera enseñanza, la primera revelación que Dios le iba a dar a Moisés es que Dios es santo, santo, santo. Pero esto mismo ocurre también con Josué. Josué capítulo 5, versículo 15. Ojalá esté tomando nota rápido. Me pregunta mi pastor, ¿qué pasaje fue que dijo? Josué 5:15. Josué está allí en el campamento y de pronto se aparece, él ve un hombre que está armado. Y este hombre, él no sabe si es un amigo o es un enemigo, él lo ve armado. Y Josué se acerca a él, a hablar con él y descubre algo poderoso. Josué capítulo 5, acompáñeme por favor. Josué 5, voy a leerlo desde el versículo 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Versículo 14.
Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y dijo, ¿qué dice mi señora a tu siervo? ¿Quién se le estaba presentando a Josué? Dice que el príncipe del ejército de Jehová. Y mire lo que dice aquí. Ahora, este príncipe no es un ángel. Este príncipe es Jesús mismo. Es Jesús, porque él se postra y lo adora. Recuerde que cuando Juan se quiere postrar y adorar al ángel, el ángel le dice, no, no, levántate. Los ángeles no pueden recibir adoración. Y Josué se postra. Y dice el versículo 15, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Los pies son símbolo de contaminación. Por eso, una costumbre hebrea era que cuando yo era invitado a tu casa, afuera en la casa, tú me colocabas allí unos recipientes y si tenías unos criados, tú me recibías a mí y lo primero que hacía era quitarme los zapatos y lavarme los pies a la entrada para no entrar contaminado a tu casa. Lavar los pies era una costumbre de los hebreos. Era una labor que normalmente el que lavaba los pies en la casa era el esclavo de menor rango. O sea, el esclavo, el más humillado de la casa era el que le lavaba los pies a la visita. Gas, uno está lavando los pies a la gente. Por eso le quiero decir una cosa. Cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos que le va a lavar los pies, todos se sorprenden porque el lavar los pies no era digno. Solo hacía el esclavo de menor rango. Lucas 7:44. Lucas 7:44 habla de una mujer que el Señor está de visita en una casa y todo el mundo se escandaliza porque esta mujer le está lavando los pies al Señor no con agua, sino con sus lágrimas. Dijo así Simón, ¿ves esta mujer? Hablando del Señor Jesús. Entré a tu casa, le dice el Señor a Simón, y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y han enjugado con sus cabellos. El Señor Jesús le lava a sus discípulos los pies. Y usted recuerda también que Pedro le dice, no Señor, yo no voy a dejar que tú me laves los pies, porque era algo humillante. Y el Señor le dice, si no te lavo los pies, Pedro, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro se va a la exageración, entonces le dice, báñame todo entonces. Y dice, ya estás limpio por la palabra. Los pies tenían que limpiarse. Recuerde que en la historia hay un rey llamado Asa que enfermó de los pies. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículos 12 y 13. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Dice que él no buscó a Dios, sino a los médicos. Ahora, no es malo buscar los médicos, sabiendo que Dios operará a través de los médicos. Pero dice que él no quiso buscar a Dios. Y mire, a pesar de que se enfermó de los pies lo llevaron a morir. Le quiero contar algo más acerca de los pies. Usted tiene un poder allí. Y los pies, vuelvo y le digo, es un símbolo, ¿no? Es un símbolo. Por eso Pablo decía, colócate la armadura, sí, colócate el casco para proteger tu mente, colócate el yelmo para guardar tu corazón. Pero cuidado a dónde vas, cuidado cómo avanzas, cuidado con tu equilibrio, cuidado con tu santidad. Los pies tenían que mantener limpios, recuerde esto, porque los pies podían por allí entrar enfermedades porque estaban en contacto con muchas cosas. Ahora, cuando Adán y Eva caen, hay una sentencia aquí contra la serpiente y entre Adán y Eva. Génesis capítulo 3, versículo 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza a la serpiente y tú le herirás en el calcañar. El calcañar es el talón. Y esta
palabra profética estaba hablando de Jesús y de la victoria de Jesús en la cruz. Dice que el Señor le producirá una herida de muerte a la serpiente en la cabeza. Pero sin embargo, la serpiente herirá al Señor en el talón, en el calcañar, en el pie, refiriéndose a los padecimientos que él tenía que sufrir y que llevar en la cruz. Una herida, normalmente una serpiente donde muerde. Una serpiente puede morder un hombro, no creo, si tú vas caminando. Puede morderte en la cabeza, no creo. Normalmente las serpientes atacan los pies. Escúchame esto que te voy a decir que es poderoso. La serpiente, cuando el Señor le dijo, le dice, polvo comerás, cuando le dice que se arrastrará sobre su pecho. El polvo, nosotros los seres humanos fuimos creados de la tierra. El cristiano que se pone a nivel del diablo es el que la serpiente lo muerde. El cristiano que pierde su nivel espiritual es el que se iguala con la serpiente, y allí vienen las heridas de muerte. Recuerda que la serpiente debe estar debajo de tus pies. Debajo de tus pies. Ahora, no es lo mismo una mordedura de una serpiente en el talón que en la cabeza. Son cosas diferentes. El Señor estaba declarando aquí, desde el Edén, la victoria de la simiente de la mujer. ¿Cuál es la simiente de la mujer? Jesús, sobre Satanás y sobre todas las fuerzas del mal. Ahora, esa victoria la ganó Jesús en la cruz y el diablo quedó mal herido. Él está herido de muerte. ¿Y sabe quién debe terminar de pisotearlo? Tú y yo como iglesia. Tú y yo como iglesia. Termino diciéndote algo poderoso. La cruz de Cristo santifica nuestros pies. La sentencia de la serpiente es que mordería por el talón, o sea, por detrás, por la parte de atrás. Ataca siempre por la retaguardia. Pero recuerda que los pies de Jesús fueron horadados y traspasados con clavos. Nuestros pies, que tienen una gran simbología en la Biblia, deben ser consagrados al Señor. Por eso la Biblia dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Romanos capítulo 10, versículo 15. Cuando tú vas a predicar, la Biblia dice, tus pies son hermosos. Son hermosos. Por eso la Biblia dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Por último, la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Una forma de cuidar mis pies, de cuidar el equilibrio, de cuidar la santidad, de no contaminarme, no dejar que la contaminación de donde me muevo se me impregne en mis pies espirituales, es la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. A veces no entendemos mucho este contexto, pero recuerde que la sociedad moderna tiene energía eléctrica. Por eso nos acostamos tan tarde. Por eso en la noche se hacen tantas cosas. Pero antiguamente no había luz en la noche. No había ninguna fuente eléctrica que generara luz. Así que si una persona iba en un camino en medio de la noche y no tenía una antorcha, no tenía fuego que le alumbrara, esa persona podía caer por un barranco, caer por un precipicio, ser mordido por un animal, atacado por una fiera. Podía suceder muchas cosas en medio de la oscuridad de la noche. Por eso cuando la Biblia me dice, lámpara es a mis pies, ellos entendían la importancia de una lámpara que funcionaba con aceite, la importancia de la luz en medio de la oscuridad. Yo no sé si usted alguna vez ha manejado un carro en una trocha en medio del campo donde no hay iluminación, no hay luminaria. Imagínese que su carro no tuviera luces, usted no podría manejarlo. Esa es la palabra que guardará tu avanzada este año. Pablo dijo, pónganse un calzado a sus pies. Ese calzado es la palabra de Dios. La palabra.
Cada vez que vayas a tomar una decisión para avanzar este año, tu palabra que dice, Señor. Recuerde que los pies son equilibrio, no te vayas a los extremos. Recuerde que los pies son sinónimo de victoria sobre Satanás. ¿Dónde debe estar Satanás? Debajo de tus pies. Y Pablo por eso le recomendó a las personas, a los soldados de Jesús, ponerse toda la armadura de Dios. Voy a terminar por hoy allí. Este tema de la armadura de Dios lo seguiremos. Comenzamos con los pies. Fundamental para mí, importante para mí. Este año vas a avanzar, vas a conquistar. Este año debes caminar, este año debes moverte. Esto de los pies es moverse, no estar pasivos, no estar quietos. No permitas que este año pase igual que el año pasado. Este año debes de provocar el favor de Dios. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Bendecimos tu palabra sea bendita por siempre. Y te agradezco, Señor, por cada oyente que recibe hoy con gozo y con alegría esta predicación. Gracias, Señor, porque aquellos que predicamos tu palabra, la Biblia dice cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian el evangelio de la paz. Señor, haz que mis pies me conduzcan por el camino de la santidad, por el camino de la fe, y que ese camino, Señor, me lleve a la vida eterna, Señor. Coloca espinos y cardos a mi diestra y a mi siniestra, para que no tome ningún otro sendero diferente al tuyo, y yo te doy gracias en el nombre de